Hola, ¿qué tal muchachones? El día de hoy vamos a repasar el tema de parábola, ¿sale? Ya que estamos viendo por ahí otro repaso de cónicas, bueno, ya vimos línea recta, circunferencia, vamos a repasar un poquito más a fondo lo que es parábola, ¿sale? Primero recordemos las palabras clave que nos sirven para identificar una parábola. Las dos palabras clave son punto fijo, recta fija. Al escuchar nosotros punto fijo o leer punto fijo, recta fija, automáticamente tienes que estar pensando en una parábola. Pues la definición es la siguiente. Lugar geométrico de un punto en el plano que se mueve de tal forma que la distancia hasta un punto fijo, y a veces ponen el nombre llamado foco, es la misma que a una recta fija llamada directriz. Si no te ponen los nombres no hay problema. Con punto fijo y recta fija te das a entender. Pero si escuchas la palabra directriz o ves la palabra directriz en el problema, automáticamente debes de seleccionar parábola, porque es la única que se le grafica a una directriz. Ahora, por mucha atención, todos los elementos que conforman una parábola son los siguientes. Número 1, vértice. El vértice es el piquito de la parábola. Puede decirse que es desde ahí donde nace la parábola, pero visto desde una trayectoria curvilínea, por ejemplo, una trayectoria curva hacia arriba o curva hacia abajo, el vértice es el pico más alto o el más bajo de la parábola, ¿sale? Entonces, el vértice es el pico de la parábola. Ahora, ojo, desde el vértice siempre hacia adentro de la parábola se ubica el foco. El foco es un punto interno y es de los más importantes, ¿sale? Foco siempre va adentro de la parábola, por dentro. Desde el foco se abre el ancho de la parábola. Este ancho de la parábola se llama lado recto. LR se representa, lado recto. Algunos le dicen línea recta, pero no, es lado recto. Ahora, entonces, el lado recto, recuerda, es el ancho de la parábola. Repite conmigo, lado recto es ancho de la parábola. Ahora, ojo, una vez que ya tienes vértice, foco, lado recto, hay que tomar una medida. La medida que hay desde el vértice hasta el foco debe de ser exactamente la misma que hay del vértice a la directriz, y esa medida se llama parámetro. El parámetro, escúchame bien, es la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Esto no se te puede olvidar en ningún momento. Parámetro, ¿qué es? Es la medida del vértice al foco o del vértice a la directriz. Necesito el parámetro, ¿dónde lo busco? Del vértice al foco o del vértice a la directriz. Tengo el foco, tengo la directriz. ¿En dónde queda el vértice? En medio. ¿Y cómo se llama esta distancia que hay del vértice al foco, del vértice a la directriz? Parámetro. Siempre el vértice queda en medio de los dos, ¿sale? Se representa con una letra P, ese parámetro. Entonces tenemos vértice, el pico. Foco está dentro, lado recto, el ancho de la parábola. Enfrente está la directriz. ¿A cuánto de distancia? A la misma distancia del foco. Pero esa distancia se llama parámetro y se representa con la letra P. Es la distancia vértice-foco o si no, vértice-directriz. Algo muy importante, el lado recto, que es el ancho de la parábola, no es cualquier medida, no es a lo loco, no puede ser muy delgada ni muy gorda la parábola, tiene que estar dentro de las características. El lado recto siempre debe de valer 4 veces lo del parámetro, medidos 2 parámetros de un lado y 2 parámetros del otro, siempre mitad de un lado y mitad del otro. El lado recto, recuerda, son 2 parámetros de un lado, 2 parámetros del otro. En total, 4P. Esto es muy importante. Lado recto, 4P. ¿Qué es 4P? El lado recto. ¿Qué es 4P? El lado recto. ¿Cuánto vale el lado recto? 4P. Ahora, ojo, la parábola se clasifica en dos. La parábola que se encuentra en el origen y la que está fuera del origen. Si tu parábola está en el origen, tenemos estas 4 ecuaciones para representarlas. Y ojo, una forma muy fácil de saber cómo escribir la ecuación es simplemente saber hacia dónde abre la parábola. Para que tú me entiendas esta parte, te voy a mostrar cómo son los ejes coordenados. Este es el eje X positivo, este es el eje X negativo. Nuevamente, X positivo, X negativo. Este es el eje Y positivo y este es el eje Y negativo, hacia abajo, ¿sale? Entonces tenemos X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, ¿sale? Entonces, visto aquí, este sería X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo.
Escucha, si tú ves que la parábola abre hacia arriba, lo que se pone primero es el eje donde abre. Como la parábola abre hacia arriba, se pone más Y. Imagínate que aquí lo que yo estoy haciendo es resaltar este signo que va aquí y esta letra que está a este lado, más Y. La parábola está abriendo hacia más Y, hacia allá abre la parábola. Del otro lado se tiene que poner la letra contraria. Si de este lado pusiste la Y, de este lado vas a poner la X. Pero esta va a estar elevada al cuadrado. Más Y. Y de este lado X cuadrada. En medio de los dos, del signo y de la letra, siempre va a ir 4p. Siempre, ¿sale? Entonces, a ver, ¿cómo se anota la ecuación? Primero, abre hacia arriba. Entonces es más Y. Ahora, de este lado, como puse Y, acá va a ir X cuadrada. Y en medio siempre se pone 4p. Así de fácil es anotar la ecuación de la parábola. Simplemente empiezas poniendo el eje donde abre, la letra contraria al cuadrado y en medio 4p. Checa, este abre hacia abajo. Abre hacia menos Y, si te das cuenta. Menos Y hacia abajo. Menos Y, de este lado va X cuadrada y en medio 4p, ¿sale? Comienza siempre poniendo la letra donde abre. Abre hacia Y, negativo, menos Y, X cuadrada, 4p. En cambio, checa esta de acá. Esta abre hacia el eje X positivo. Entonces tú aquí vas a resaltar más X. ¿Ya te diste cuenta? De este lado, como aquí fue X, acá va a ir Y cuadrada y en medio 4p. Y por otro lado, esta que abre hacia la izquierda, abre hacia menos X, ¿sale? Hacia el eje X negativo, menos X. De este lado va Y cuadrada y en medio 4p. Entonces, así es la forma de empezar una parábola. Más X, más Y, menos Y. Si de este lado pusiste X, Y cuadrada. Si acá pusiste Y, X cuadrada. Y en medio siempre va a llevar 4p. Esta es una manera que a mí en lo particular nunca me ha fallado desde que la practico para anotar la ecuación de una parábola. No se me han olvidado las fórmulas. De hecho, no me aprendo las 4 fórmulas porque es muy tardado. Lo que hago pues nada más es aprenderme en qué eje está abriendo y así comienzo a generar su ecuación. Y a ti te puede servir también, puedes hacer lo mismo. En caso de que no quieras hacer esto, necesito que te grabes las 4 ecuaciones. Esta ecuación es X cuadrada igual a 4py. Esta se llama X cuadrada igual a menos 4py. Esta se llama Y cuadrada igual a 4px. Y esta se llama Y cuadrada igual a menos 4px. En caso de que no quieras utilizar la primera técnica que te dije, sería grabarte la forma y la ecuación. La forma y la ecuación. La forma y la ecuación. Para que yo cuando te diga, haz una gráfica que abra hacia la derecha, ¿sale? Por ejemplo, perdón, hacia la izquierda. Entonces, hacia tú, a ver, tú estás así, esta sería tu derecha. Una parábola que abra hacia la derecha. Entonces tú dices, Y cuadrada igual a 4p. Quizás una parábola que abra hacia la izquierda, entonces es Y cuadrada igual a menos 4px. Abre hacia abajo, entonces es X cuadrada igual a menos 4py. Esa sería la otra manera. También sirve mucho si eres bueno memorizando, ¿sale? Así que comenzamos con ejercicios de parábola con vértice en el origen, ¿sale? Vámonos rápido. Muy bien, ahora checa cómo empezamos a resolver ejercicios de parábolas que tienen su vértice en el origen, ¿sale? Que tenga vértice en el origen quiere decir que el piquito va a coincidir con el 0,0. Bueno, normalmente para la parábola siempre te tienen que dar cuando menos 2 datos. Siempre 2 datos son necesarios para resolver una parábola. En este caso me dicen que el vértice está en el origen y que el foco está en 0,2. Y en la segunda que el vértice está en el origen y el foco está en menos 3,0. Ojo, lo primero que vamos a hacer es ponernos a graficar el dato que nos dan. ¿Por qué? Porque una parábola se tiene que graficar de ley. Porque es muchísimo más fácil entenderlo de esa manera. El foco está en 0,2. Vaya, en este momento no vamos a repasar cómo graficar. Graficar 0,2 es muy sencillito. Ya sabemos que me movería 0 izquierda o derecha y 2 hacia arriba. Mi foco estaría en ese punto, ¿sale? Ahora, ojo, la parábola con esto, fíjate, el vértice dice que está en el origen y el foco está aquí arriba en el 0,2. Este es el vértice y este es el foco. Algo que te tienes que grabar y que nunca se te tiene que olvidar es que el vértice siempre tiene que abrazar al foco. El vértice abraza al foco, el vértice apapacha, le da amor al foco.
Entonces, el vértice siempre tiene que abrazar al foco. Como si fueran sus bracitos, mira. Siempre el vértice queda abrazando al foco. Y con eso tú ya sabes hacia dónde va a abrir la parábola. Esta parábola está abriendo hacia arriba, ¿sale? Ojo, al abrir hacia arriba, automáticamente ya debes de estar pensando en una ecuación. ¿Qué ecuación es la que le queda? Le queda la de x cuadrada es igual a 4py, ¿sale? X cuadrada es igual a 4py. Pero, si ocupas la técnica que te dije hace ratito, no es necesario que te sepas la ecuación, nada más es necesario que te sepas en qué eje abre. Observa, pon mucha atención, es más, te lo voy a marcar con rojo. ¿En qué eje está abriendo? Abre hacia arriba, eso significa y positivo, entonces yo le voy a poner aquí más y. Del otro lado le voy a poner la letra contraria, que sería x cuadrada, y en medio le ponemos 4p. Lo único que vamos a tener que hacer es sustituir el valor de la p entonces. Pero este es el detalle más importante. ¿Cómo demonios saco la p? ¿Cómo le hago para obtener el valor de p? Pues muy sencillo. Observa, P es el parámetro. Y recuerda que te dije que era la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Entonces, ¿cómo vamos a ver P? Fácil. En la gráfica lo tienes que observar y tienes que contar la cantidad de espacios que hay entre el vértice y el foco o el vértice y la directriz. Observa, mucha atención. Fíjate, yo siempre dibujo un ojito, mira, porque tienes que poner atención aquí, mira. Aquí te voy a decir dónde te vas a fijar. Te vas a fijar en la distancia que hay entre el vértice y el foco, ahí. Y con eso tú tienes que contar coronavirus, no la cantidad de líneas, sino la cantidad de espacios. Porque hay algunos que luego se ponen a contar así, 1, 2, 3, y se equivocan. Ojo, cuenta los espacios que hay. Hay 1, 2 espacios. Entonces con eso tu mente te debe de decir P vale 2, porque aquí hay 2 unidades, ¿sale? Es más, incluso acá lo puedes ver. Ahora, esa P lo único que vamos a hacer es sustituirla aquí donde dice 4py y me quedaría x cuadrada es igual a 4, lo que vale la P, que es 2, y luego por la y. Me quedaría x cuadrada es igual a 8y y por lo tanto x cuadrada menos 8y es igual a 0. Aquí tienes que estar muy al tiro cuando estés respondiendo porque a veces te ponen esta ecuación o a veces te ponen la que está igualada a 0. Esta sería la ordinaria y esta sería la general, ¿sale? Cualquiera de las dos te puede venir, entonces tienes que estar muy atento con eso. Bueno, ¿te diste cuenta de todo lo que hicimos? Fue muy sencillo, a ver. Si me dan vértice y foco, ¿qué hago primero? Bueno, primero me voy a poner a graficar. Checo hacia dónde va a abrir mi parábola. Primero ubico el punto que me dan. El vértice está en el origen, ahí está. Y el foco está en menos 3,0. 1, 2, 3 para acá. Aquí está el vértice y aquí está el foco. Recuerda lo que te dije. ¿Quién abraza a quién? El vértice abraza al foco. Entonces la parábola va a abrir hacia acá. Muy bien. Ahora, abriendo hacia allá yo tengo que empezar a construir su ecuación. ¿Cómo se construye su ecuación? Checa en qué eje está abriendo. Abre hacia allá. Eso significa x negativo, ¿sale? Entonces abriría hacia menos x. En medio tú le vas a poner 4p. Ok, ya le puse 4p. Y de este lado la letra contraria, que sería y cuadrada. Muy bien, ya nada más tengo que sustituir el valor de p. ¿Cómo obtengo p? De la gráfica, recuerda. Posicionas tus bellísimos ojos, mira, voy a suponer estos son tus ojitos, ahí están, y te tienes que fijar en cuál es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Cuenta, 1, 2, son 3, entonces el parámetro vale 3. Lo vas a sustituir aquí, y cuadrada es igual a menos 4 por 3x, y cuadrada es igual a menos 12x, y por lo tanto y cuadrada más 12x es igual a 0. Aquí está mi ecuación de esta parábola, ¿sale? Insisto, puede venir la ordinaria o puede venir la general. Muy bien, vamos con más ejemplos. Bien, vamos con otros dos. En este caso me dice que tengo vértice en el origen y su foco se encuentra en 0,-3 medios. No te vayas a espantar porque esté en forma de fracción. Los focos pueden estar en un punto fraccionario. No pasa absolutamente nada, ¿sale? Entonces, observa, pon mucha atención. Voy a graficar primero para ver cómo va a quedar esta parábola. Observa, trazo ahí mis ejes, ¿sale? Ahí están mis ejes. Ahora, atento, Dice que el foco estaría en 0,-3 medios. Eso significa que voy a bajar
menos 1.5. Yo voy a suponer que ahí está el 1 y ahí está el 2. Menos 1.5 sería por ahí, ¿sale? Entonces, si yo sé que aquí está mi vértice en el origen y que mi foco está acá abajo, entonces el vértice abraza al foco, recuerda. Y tu parábola debe de estar abriendo hacia abajo. Por lo tanto, si abre hacia abajo, voy a empezar a construir su ecuación. Pongo el igual, mira, voy a poner mi igual y voy a poner en qué eje está abriendo. Como abre hacia abajo, significa que ese es el eje menos y. Menos y significa hacia abajo. Ahora, ojo, le voy a poner del otro lado la letra contraria, que sería x, pero esta va al cuadrado y en medio siempre le ponemos 4p. Y ya nada más tenemos, recuerda, que sacar el valor de p, que en el caso, ya te habrás dado cuenta, de todo lo que está en el origen, este va a ser el valor de p solamente cuando estamos en el origen, ¿eh? Fuera del origen no aplica lo mismo. Ahora, ojo, ¿eh? Entonces, p, yo lo voy a observar, mira, posiciono mi vista aquí, y voy a observar la distancia que hay del vértice al foco, y ya nomás, ahí está. Entonces, el parámetro vale 3 medios. No se considera el signo, no lo vayas a anotar con todo el signo, porque el signo ya lo pusiste aquí, ya pusiste que ahora hacia abajo. No vayas a anotar doble signo. X cuadrada es igual a menos 4, lo que vale la P, que sería 3 medios, por la Y. Ahora, va a haber casos donde te quede fracción, no hay problema. En este caso, chequemos cómo nos va a quedar. Menos 4 por 3 son 12, y entre 2 me quedan 6, 6y, no me quedó fracción al final, entonces me quedaría x cuadrada más 6y es igual a 0. ¿Qué haría si me quedara una ecuación con fracciones? Pues no pasa nada, nada más le aplicas el mínimo común múltiplo y eliminarías las fracciones. Atento, en el siguiente ya no me van a dar el dato del foco, me van a dar el dato de la directriz y no es igual. ¿Por qué? Porque, bueno, te lo explico a continuación. Vamos a graficar primero. Ojo, hay muchos errores con los chicos a la hora de graficar las directrices por el hecho de que se equivocan y confunden lo siguiente. Se supone que una directriz te muestra lo siguiente. Está cortando al eje Y lo está cortando en el 4. Significa el eje al que corta y el punto donde lo corta. Lo que pasa con los chicos es que piensan que se parece al eje Y y dicen, pues el eje Y está parado y como dice 4, pues me muevo 4 nada más y estaría así la directriz. Nada que ver. Recuerda que la directriz lo que te va a dar a entender es a qué eje cortas y el punto donde lo estás cortando. Por ejemplo, si yo pusiera esta directriz Y es igual a 2, significa que voy a cortar al eje Y en el punto 2, aquí mira, y entonces mi directriz va a ser horizontal. En cambio, si yo te pusiera, por ejemplo, X es igual a menos 3, significa que va a cortar a las X. ¿En dónde? En el menos 3. Cuento 1, 2, 3 en las X, y entonces cortaría ahí. Es una directriz vertical. Entonces no te me vayas a confundir con estas cosas. Recuerda, es el eje al que está cortando y el punto donde lo está cortando, no a qué eje se parece, ¿sale? Porque lo primero que piensan es Y. Está parado, entonces nada. Corta a las Y, entonces va a estar acostado. Ok, como esta corta a las Y en el 4, entonces va a estar acostada en la raya. 1, 2, 3, 4. Corta las Y en el 4. Entonces es una raya acostada, ¿sale? Y ojo, aquí es muy importante y es la diferencia de los que tienen foco. Cuando te dan el foco, el vértice abraza al foco. Pero cuando te dan la directriz, no. Aquí no pienses que la parábola va a abrir hacia arriba. Siempre la parábola y la directriz están una enfrente de la otra. Esto quiere decir que si la directriz quedó hacia arriba, la parábola tiene que abrir hacia abajo. ¿Se entiende eso? Si la directriz está del lado derecho, ¿sale? ¿Sí es derecho? A ver, veamos, sí es derecho. Ok, si la directriz está del lado derecho, tú vas a abrir tu parábola del lado izquierdo. Si tu directriz está del lado izquierdo, tu parábola abre hacia el lado derecho y así sucesivamente. Sale siempre en sentido contrario a la directriz. Entonces, como ya vi que la parábola abre hacia abajo, esto va a ser muy sencillo. Se va a parecer con la de arriba, va a tener la misma ecuación. X cuadrada es igual a menos 4 PY. ¿Qué te decía? Te puedes aprender la forma y te puedes aprender la ecuación.
Ahora, me falta el valor de P. Oye, pero Fer, tú me dijiste que la P va a ser del vértice al foco. Y aquí no tengo el foco. Bueno, no siempre vas a tener el foco. Pero recuerda, es la misma distancia del vértice al foco que del vértice a la directriz. Entonces, aunque no tengas el foco, sí tienes la directriz y esa distancia es la que te va a servir. ¿Cuánto vas a contar de distancia? Bueno, posicionas tus bellísimos ojos aquí y cuentas de distancia desde aquí hasta acá. Que si te das cuenta son 1, 2, 3, 4. Este valor. Entonces, la P vale 4. Entonces me quedaría x cuadrada es igual a menos 4 por 4y. Multiplicamos, x cuadrada es igual a menos 16y. Y me quedaría x cuadrada más 16y sería igual a ¿cuánto? A 0. Y esta es la ecuación de mi parábola, ¿sale? Es muy simple, ¿sale? Pero recuerda, para la directriz la parábola abre en sentido contrario a ella, para que no te vaya a fallar esa parte. Uno último con vértice en el origen y donde me piden la ecuación de la parábola, muy sencillo. En este caso me dicen que la directriz es x más 5 igual a 0. Recuerda que no es lo mismo focos que directrices, ¿eh? Foco es un puntito, directriz es una raya que puede ser acostada o parada. Ahora, ojo, vamos a graficar para ver cómo nos va quedando esto. Dice que el vértice está en el origen, ok, lo marcamos de una vez, ahí está, mira, marcado el vértice. La directriz es x más 5 es igual a 0. Recuerda lo que te dije, no te confundas, no se parece al eje x, no va a estar acostado. Va a cortar al eje X. ¿En dónde? Aquí es otro detalle. En el 5. No lo va a cortar en el 5. Resulta que para que tú puedas ver dónde es el punto de corte, debe de estar escrito de la siguiente manera. La letra de un lado y el número del otro. Así se debe de ver una directriz. Esta es su ecuación general, sí, pero para que tú la puedas graficar debe de estar en esta forma. Las letras de un lado y los números del otro. Así ya puedo sin problema ver que está cortando al eje X. ¿En dónde? En el menos 5. Y para graficarlo, pues vamos a hacer eso. Mira, gráfico eje X, ok, va a cortar a las X en el menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y ahí está. Una línea parada. Pero así no es el eje X, recuerda, no se parece al eje X, corta al eje X. Aquí lo está cortando en el menos 5, ¿sale? Y mucho cuidado, esto me da a entender una cosa, que si la directriz está del lado izquierdo, entonces tu parábola debe de estar del lado derecho, debe de abrir hacia acá, mira. Porque la directriz y la parábola siempre están opuestas una de la otra. Ahora, lo más importante es saber cuánto va a valer P para poder sustituir. ¿Qué hago? Pues voy a observar aquí la distancia. Dibujo, posiciono mis bellos ojos, mira, ahí está. Ah, caray, todo torcido. Mira, es más, le vamos a poner una naricita. Ahí está. Y vas a observar, vas a observar la distancia que hay entre el vértice y la directriz. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Insisto, no es a contar rayitas, cuenta espacios. Entonces tú ya puedes ver aquí que la P vale 5, ¿sale? La P vale 5. ¿Y en dónde lo vas a sustituir? En la ecuación. ¿Cómo construyo la ecuación? Sencillo. ¿Hacia dónde está abriendo tu parábola? Obsérvala, dime, ¿hacia dónde abre? Hacia la derecha. Entonces, como está abriendo hacia la derecha, está abriendo hacia el eje X positivo, más X. En medio siempre lleva 4P y del otro lado la letra contraria, que es Y cuadrada. Sencillísimo. O si no, pues te puedes aprender esto. Es Y cuadrada igual a 4PX. Ahí está. Ahora, sustituimos el valor de P, que vale 5. Me quedaría Y cuadrada es igual a 4 por 5X. Y cuadrada es igual a 20X. Y cuadrada menos 20X es igual a 0. Y listo. Tenemos la ecuación de la parábola, ¿sale? Todas estas son con vértice en el origen. Son muy sencillas, pero son las que más suelen venir a veces en los exámenes porque pues son rápidas y simples de hacer. Y también hay digamos que mucha probabilidad de que los alumnos se equivoquen. Por eso a veces suelen poner parábolas en el origen.